Y los automovilistas se quejan por pagar 30 pesos para tener que hacer solamente 12 kilómetros. ¿Dónde? En este peaje, en Ruta 8, donde ahora se encuentra Lorena Cerini para contarnos qué es lo que pasa. Lorena. Sí, Daniela, así es. Muy buenos días. Ruta 8, estamos hablando del partido de Pilar. Los vecinos se quejan. ¿Por qué? Porque desde diciembre, desde que asumió el nuevo gobierno, ellos tienen que pagar 30 pesos de peaje, cuando ellos no pagaban nada. ¿Por qué? Porque falta que se realice la ruta colectora y no tengan que tomar obligatoriamente el peaje. Pero Jackie es vecina de aquí de la zona y nos va a explicar bien cuál es la situación. Ustedes sí o sí tienen que utilizar este camino. Sí, porque no tenemos otras vías alternativas, no hay colectora, no hace años que no las hacen y tenemos que pasar sí o sí por el peaje. Antes no lo pagaban. No, hasta diciembre decíamos que éramos vecinos de la zona y no se pagaba el peaje. Hasta marzo que nos obligan a pagar el peaje. ¿Cuánto tienen que pagar? 30 pesos. ¿Cuál sería cuánto serían la cantidad de kilómetros que faltan para hacer y para que ustedes puedan optar ir por la colectora y no tener que pagar? Se realizaron 2 kilómetros de los 180 kilómetros que tendrían que haber estado construidos y solamente hay 12 kilómetros. ¿Hay alguna propuesta con respecto a que se puedan realizar estos kilómetros que faltan? Mira, bueno, yo soy funcionario municipal de Exaltación de la Cruz, acá apoyando a los vecinos en este reclamo por el hecho, como te decía Jackie, de no tener una vía alternativa y tener que, para transitar pocos kilómetros, que es lo que nosotros discutimos, estamos diciendo que la transitabilidad de este radio de 10 kilómetros nos significan hasta 3 pesos por kilómetro el hecho de pasar por este peaje. Entonces, se han hecho muchos intentos y gestiones para que el gobierno nacional construya las colectoras como corresponde, dándole la alternativa a nuestros vecinos, ¿sí? Tener este libre tránsito, y la contrapropuesta ha sido una tarifa diferencial de 9 pesos por pasada, pero así y todo, es el cálculo que yo te digo, que estaríamos pagando entre 1 peso y 3 pesos el kilómetro transitado de los vecinos de Exaltación de la Cruz. Por ejemplo, si ustedes tienen que ir a trabajar, ¿o cuántas veces por día tendrían que pasar por acá, Jackie, o pasan los vecinos habitualmente? Pasamos varias veces porque hay muchas familias que llevan a sus hijos a los colegios y pasan de 4 a 6 veces por día. 4 a 6 veces por día, entonces estamos hablando de 30 pesos, ponele por 6. Sí, por lo menos. Esto es un presupuesto. No, sí, es mucho dinero. Hice el cálculo, si nos cobran 9 pesos ida y vuelta, aunque podemos pasar 10 veces y nos cobran 9 pesos ida y vuelta y 12 pesos los fines de semana, son más o menos 6.500 pesos por año, que no tenemos por qué pagarlos, por eso la consigna no es sin colectora no hay peaje. Van a hacer la colectora, bueno, que tarden 10 años en hacerla, pero mientras tanto que no nos cobren, porque es un robo. El problema es que todos los barrios que están de aquel lado, que son un montón, si uno va a la parte comercial, está de aquel lado, los colegios están de aquel lado, toda la economía está de aquel lado, porque acá lo que hay son barrios. Entonces, cuando hicieron el peaje, lo mismo que nos hayan hecho un peaje entre la cocina y el baño, y encima nos cerraron la puerta para ir al patio. Además, entonces estamos obligados sí o sí a venir para acá, y no hicieron colectora. Antes era como si fuera un arreglo que tenían, la gente del peaje ya los conocía, o sea, ustedes pasaban, sabían que eran vecinos y los conocían, entonces por eso no les cobraban. Sí, pasábamos tranquilamente, digamos, hasta marzo no había ningún problema, todo el mundo sabía, digamos, decíamos somos de acá, hay maneras de identificarnos en el peaje, pero bueno, cambiaron las normas, cambiaron las reglas, y de pronto cambiamos, y de pronto se cortó todo. Pero además hay un agravante. Nosotros a partir del 10 de mayo nos empezamos a manifestar aquí en el peaje. Nunca hicimos corte total, al contrario, la gendarmería que está siempre de guardia, ellos mismos agregaban los conitos y nos marcaban el paso, porque nuestra finalidad es que concientizar a la gente para que no pague. Pero el 18 de septiembre le agregamos el factor represión, que vino la gendarmería, la fuerza de choque, a la que nosotros llamamos tortugas ninja, y nos reprimieron. Siendo que ustedes estaban manifestando en forma pacífica. Con hijos,
gente más grande como nosotros, gente más joven, vecinos, sin quema de gomas ni nada. O sea, acá no se trata de estigmatizar la protesta social como es lo que quiere hacer el gobierno desde que asumió, ¿no? Porque por eso nos mandaron la gendarmería. También se ha avanzado legalmente, ¿no?, sobre los vecinos. También se ha avanzado legalmente, hay vecinos que están intimados. Hoy creo que es la primera mediación de uno de ellos. Realmente con penas desde ¿Qué lo sentimos? el organismo de concesiones viales, ¿no? El corredor central. La empresa, la concesionaria. Particular. Cosa que me parece ilógica, porque lo que se está pidiendo acá es que se cumpla con la Constitución Nacional, tanto en el artículo 14 como en el artículo 42. El 14 dice que tenemos libre tránsito y en el 42 que tenemos libre elección. Primero, la libre elección no la tenemos porque no tenemos colectora. No tienen posibilidad de elegir, de no elegir el peaje, no tienen esa posibilidad. No podés, pasás o pasás. Lo que hacemos nosotros es negarnos al pago porque realmente es ilegal. Queremos una colectora. ¿Qué nos propusieron? Una colectora que termina sobre una ruta provincial, con un paso a nivel, se dice, ¿no? Un retorno a nivel, o sea, una colectora hacia la muerte. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen que pasar por el peaje y les dicen, no lo pago? Nos dan un papelito que la verdad no tiene ningún valor, porque en realidad lo que están gestionando, a mi forma de ver, yo no soy abogada, es un juicio ejecutivo, que no tiene sentido el juicio ejecutivo, porque no hay ningún pagaré ni nada firmado. Solo hay un papelito que no sé si es legal, porque no sé si las cámaras están homologadas, no sé de dónde sacan los números de patente, eso no lo sabemos porque no nos dan respuesta a eso. Así que hasta el reclamo que están haciendo en forma judicial, no sabemos si es legal. Esto la verdad nos está poniendo de muy mal humor, porque realmente lo que queremos es la colectora que no sea la muerte, que termine antes de la Ruta 6, porque encima nos van a poner un nuevo peaje que nos corta el partido por la mitad del partido de Exaltación de la Cruz. O sea que nosotros saldríamos con la colectora a pagar el otro peaje. Cosa de locos. Es como que nosotros ya estamos diciendo, bueno, basta de cháchara, pónganse, no sé, alguien lo dijo alguna vez, pónganse las pilas y piensen en la gente. Les importa un cuerno que la gente se mate en la ruta, porque de acá, que la vemos tan linda, un poco más adelante se mata la gente. A mí me importa la muerte de mis vecinos, conocidos o desconocidos, son vecinos. Ellos cobran y nos quieren poner una colectora que nos lleve directamente a la muerte. Eso no es aceptable por nosotros. ¿Cuál es la situación hoy por hoy? O sea, con esta manifestación que ustedes están haciendo, con las presentaciones que hicieron, ¿no hay respuesta aún? No. Sí, Antonio. Fíjate vos que donde estábamos viendo el peaje, atrás está la Ruta 6, y preguntarles a ellos, después de 10 kilómetros, es mano y contramano la ruta, nunca se terminaron las obras. Lo que va a San Antonio de Areco. Después de 10 kilómetros, la ruta que dirige hacia San Antonio de Areco es doble mano, ¿verdad? Claro, es una ruta. 2 kilómetros se vuelve una ruta mano y contramano, de pareja, rota, sin banquinas. Destruida. Ayer mismo se mató un auto, porque la única manera de andar por esa ruta que esté hecha bolsa es medio, porque está tan rota los costados de la ruta, que bueno, ayer un auto se comió un camión con el asunto de la lluvia y demás. Acá a 2 kilómetros todo esto está bonito, a 2 kilómetros olvídate de la historia. Porque lo curioso es que vos pagás un peaje de 30 pesos. En realidad lo que nos están... ¿cómo es? Ahí le están conectando retorno a Antonio. Ahí te escuchan los vecinos. Yo conozco bien la zona, bastante bien. Sí, escucho. ¿Cómo le va? Acá estamos Daniela Ballester y Antonio Fernández Llorente. Yo conozco bien la zona. Claro, como dice usted, a 2 kilómetros es mano y contramano, las banquinas están destruidas, pero destruidas. Es la ruta que te lleva a San Antonio de Areco, una cantidad enorme de camiones, por ahí podés ir a Córdoba también, inclusive. Es mano y contramano peligrosísima. Exacto. Sí, es una ruta muy transitada. La ruta 6 se terminó hace poco, se habla de poner un peaje allí. Lo único que hay en la 6 hoy en día son cámaras, que de fotomulta, otra cosa no hay. Realmente la ruta 6 es una ruta que une Luján con Cardales, Luján con Campana, es una ruta muy importante y forma parte de la del Mercosur. Sí, ahí está previsto... están hablando que mide 180 kilómetros, dijeron que iban a poner 3 peajes. Claro. Cuando el mismo Dietrich te había dicho que iba a poner
peaje cada 100 kilómetros y quiere poner en 180 3 peajes. Además es una falacia hablar de colectora, porque la colectora que nos están ofreciendo es a 1,5 kilómetros de acá y 1,5 kilómetros de vuelta. No, pero aparte, de ida y de vuelta. Aparte yo conozco la zona. No es una colectora tradicional como por ejemplo hay en la Panamericana. No, aparte la colectora que existe, que es del Parque Industrial de Pilar, que debe tener más o menos unos 3 kilómetros, donde pasa un conocido country, que es para cruzar por debajo de la Panamericana e ir a la zona de Manzanares. Pero cuando uno pasa, digamos, el peaje es la nada misma. Y en ningún lado hay colectora, porque se corta. La colectora del Parque Industrial de Pilar hacia Fátima debe tener 2 kilómetros, más no tiene. La única colectora que hay. Aproximadamente. Sí, no hay camino alternativo. Nosotros somos prisioneros del peaje. Estamos prisioneros en el partido. Somos vecinos cautivos que sí o sí, para movernos de un lado a otro, y como decíamos antes, que en realidad toda la movida comercial y de colegios está del lado de Pilar, tenemos que transitar sí o sí por este peaje. Para quien no conoce, Fátima tiene... que en realidad no es peaje, es pillaje. Para la gente que no sepa, sí, Fátima tiene solamente una salita de primeros auxilios, nada más, y los hospitales están en Pilar. Por ejemplo, los colegios están en Pilar, sí, Fátima hay un solo colegio. Sí. Es un tema muy delicado porque están aislados. Separados por un peaje, digamos. Totalmente aislados. Si hay mucha gente que vive de este lado del peaje y que trabaja en el parque industrial, por ejemplo, que tiene que ir todos los días, tiene que pasar sí o sí por el peaje y pagar la tarifa. Y retomo la pregunta que les hacía Lorena hace un ratito, ¿no? Al respecto de qué es lo que piensan hacer ahora. Digamos, ¿qué respuesta han recibido? Y si no tienen respuesta en breve, ¿qué es lo que piensan hacer? Nosotros hasta ahora ya tuvimos una reunión con el OCOBI allá en Capital Federal, donde obviamente no llegó a nada, porque a los 10 minutos de estar charlando parecía que estábamos hablando no con el OCOBI, que es la controladora de los corredores viales, sino parecía que estábamos hablando con Corredor Central, que es el que administra este peaje. Al que OCOBI debería controlar. Siguiendo con las discusiones, parecíamos que estábamos hablando con Vialidad Nacional, porque cuando nos querían imponer o nos mostraban cómo iba a ser la colectora, donde la colectora de la ruta 8 terminaba doblando en U en la ruta 6, eso, le decíamos que eso era una locura, digamos, ¿cómo un año electoral van a inaugurar una colectora donde lo único que iban a caer eran muertos? Además, porque la ruta 6 es muy transitada por todos los camiones que van desde Escobar hasta La Plata. Claro. Y dijeron que no iban a cambiar nada, y que si nosotros queríamos seguridad, la única manera era pagando el peaje. Algo importante que nos olvidamos de decir: al segundo día de haber asumido, el presidente Macri estuvo aquí para inaugurar medio puente de la autopista, y que había prometido, bueno, como otras tantas promesas que no se cumplieron, que en 6 meses íbamos a tener prácticamente finalizado este tramo, cosa que no pasó. Pero más allá de eso, nuestro reclamo es por la colectora. Ahora, escúcheme. Sin peaje no hay colectora. Ahora, también nos está apoyando incluso el municipio también en distintas acciones. El intendente Ducoté. Pero la verdad que hasta ahora no hemos avanzado prácticamente nada. ¿El intendente se ha puesto al frente de este reclamo? ¿Nicolás Ducoté se ha puesto al frente del reclamo? Bueno, acá nos está acompañando el secretario de Gobierno del Partido de Exaltación de la Cruz. Pero no es Pilar. Exaltación no es Pilar. No. Por eso. No, el intendente de Pilar, la verdad, la intendencia de Pilar para nada, no tuvimos ningún tipo de apoyo de la intendencia de Pilar. Del lado que estamos nosotros, de Exaltación de la Cruz, el municipio nos está apoyando en las gestiones. Sí. Muchísimas gracias a los dos, muy amables. Esperemos que esto sirva para algo realmente. No, al contrario. Que se escuche a los vecinos, que en algunos casos pasan 6 veces por familia, es terrible. Lorena, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.